Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Soy Mauricio Weintraub y estamos empezando una nueva transmisión de nuestro ciclo Sintonizando 2025. Semana pasada, y entonces, por una cuestión de agenda y de calendario, decidimos también estar hoy para hacer nuestro segundo encuentro del mes. Hola, Biche, ¿cómo andás? Bien, ¿se me escucha? Ahora no. Se me ves, pero bueno, esto es Instagram, pero se te escucha impecablemente. Y además se te Bueno, ve con una bufanda. ¿Hace mucho frío? yo tengo mucho frío. Pero ¿cómo va a tener frío, por favor? ¡Qué Bueno, calor! y hola Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Yo estaba bien hasta hace 30 segundos que he visto a Vichy con la bufanda esa. Por Bueno, favor, qué qué calor. vamos a hacer? Acá en Buenos Aires estamos en invierno. ¿Cómo estás, Caro? Bien, muy bien, ¿se escucha? Se escucha y se ve. Yo los veo a todos, lo cual es como milagroso. Y encima, además, con esto del frío, Caro ni siquiera está en Buenos Aires, Caro está en Neuquén. ¿Cuántos grados hace en No, Neuquén, Caro? acá está re lindo. ¿En serio? Está Bueno. soleado, está divino. Bueno, bueno, me alegro por ustedes. Y acá estamos empezando una nueva transmisión. Como les decía a los amigos que nos acompañan, en general la hacemos cada 15 días, pero bueno, este mes nos tocó así, nos tocó 2 viernes seguidos. Eh, bueno, como ya saben, sintonizando 2025, el ciclo de charlas para músicos, tiene que ver con poder charlar un ratito de algunos temas que para los músicos son cotidianos y a veces muy poco charlados. Digo, a veces muy poco conversados. De a poco cada vez podemos hablar más de estos temas. Pero bueno, nos pareció interesante ya hace un tiempito abrir un espacio para poder darle un par de vueltas, como nos gusta decir, y reflexionar un poco sobre algunas cuestiones que nos pasan a los músicos en el escenario, pero no solo en el escenario, en los concursos, en las clases, en las audiciones, en el bar cuando hablamos con otros músicos. Bueno, que nos pasan a los músicos en tantos músicos. Así que bueno, vamos a empezar, si les parece. ¿Quién quiere decir cuál es el tema de hoy? El temita de hoy, El temita de hoy, sí, el temita de hoy. La la comparación en el comparación ambiente musical, ¿no? eso. Tomá mate, diríamos en Argentina. Bueno, la comparación en el ambiente musical. Sí, nosotros, digo, cuando pensamos los temas, en realidad los pensamos, todos somos acá profesionales, pero los pensamos mucho desde lo que nos pasaba cuando estudiábamos, ¿no? ¿Qué nos pasa, qué le pasa a un alumno habitualmente, por supuesto no siempre, cuando estudia? Y el tema de la comparación es un temazo, ¿no? Porque está, yo diría, como agua a veces en el ambiente, ¿no? Como que es Pues la bastante verdad que frecuente y común y normalizado. Uy, te repisé, Agustín. no, no, perfecto. No, Ujú. esto de decir este tal es peor músico, este es mejor músico, como esto que decimos de la escala de valores, ¿no? O sea, como la pirámide. La tabla de posiciones, Tabla de sí, posiciones, eso. sí, tal cual, Como tal algo cual. que es así, ya per se. Y no solo, digo, ahora cuando pensaba en este tema de hoy, me acordaba mucho de cuando yo estudiaba y cómo era casi en muchos maestros una estrategia pedagógica el hablarle de otros alumnos. Y es interesante porque muchas veces para hablarle bien de otros alumnos y dejar al alumno en un lugar inferior con la idea de que esto lo estimulará para estudiar más, y a veces es al revés. A veces también la comparación sitúa al alumno por un lugar superior a su compañero y muy pocas veces nos ponemos a pensar lo que esto ocasiona, o sea, cuáles son las consecuencias para el alumno que está ubicado en el lugar superior, el sentirse superior a su compañero. Así que la comparación está por todos lados y de todas maneras. Sí, Agustín, vos querías decir algo, dale. Sí, me acuerdo que un poco cuando quisimos confeccionar el título de esta charla, muchas veces intentamos afinar lo máximo posible. Y hay un Mm. pequeño detalle bueno, que ahora el público, los asistentes, los oyentes irán también escuchando, y es que hablamos del ambiente musical. Y Ujú. nosotros, una de estas miradas, de esta escuela de interpretación, diferenciamos mucho lo que es la música de la carrera. Y por lo general, cuando vayamos a hablar de la comparación,
casi siempre nos vamos a ir a lo que es realmente a la carrera, que es lo que lleva la comparación, ¿no? Entonces, muchas veces, sobre todo, será en la cuestión musical. O sea, el ambiente musical incluye todo, incluye muchísimas cosas, pero va a ser muy interesante darnos cuenta que una cosa será la música y otra cosa será la carrera, que siempre hablamos sobre ello, ¿no? Va a ser muy Sí, interesante. si les parece, vamos a empezar hablando de la comparación. Lo primero que hay que decir es que, como dice Agustín, cuando uno intenta comparar músicos, eh, cuando uno intenta comparar músicos, empieza a darse cuenta que hay un problema enorme. Y el problema es que no tengo lugar real y objetivo a partir del cual comparar. Ejemplo, yo puedo decir que un equipo de fútbol salió primero y otro salió segundo. ¿Por qué? Bueno, porque uno sacó más puntos que el otro. Yo puedo decir que un equipo ganó un partido o que un jugador ganó determinado partido y el otro lo perdió. ¿Por qué? Bueno, porque ganó más puntos, porque llegó primero a la meta, etcétera, etcétera. O sea, hay un parámetro concreto y objetivo a partir del cual yo puedo decir este ganó y este perdió. Cuando yo empiezo a pensar que un músico es mejor y peor, y ojo que esto todo lo decimos de una manera o de otra, no me pongo a pensar a partir de qué parámetros yo estoy evaluando esto. Y si nosotros los docentes de música bajamos la información a nuestros alumnos a partir de que hay músicos mejores y peores, nuestros alumnos empiezan a sentirse que son mejores o que son peores y no entienden de qué parámetro estamos hablando. Lo cual tiene una serie de consecuencias, yo diría, tremendas, pero a la vez que nos quedan ocultas. Digo, el psiquismo del alumno empieza a pensar un montón de cosas a partir de bases que son completamente infundadas y móviles. ¿Se entiende lo que digo? Abrimos. Vamos a comentar. Bien. Vale, bicho, que te iba a cortar. No, que yo estaba pensando, o sea, esto que estás diciendo, Mauricio, lo entiendo. Me pregunto qué tan hondo cala la comparación, porque si se quiere, objetivamente puedo comparar cosas técnicas de dos personas que estén tocando. No sé, cuántas notas más desafinadas o menos desafinadas tuvieron, o sea, algo muy, muy básico, cuántas notas tocaron y no. Eh, pero bueno, ese es un parámetro concreto si se quiere, pero digo cuán hondo cae la comparación porque digo, me da la sensación, o lo vivo yo así tal vez, de que como comparación uno compara como la validez de músico y la validez de persona. Bueno, primero empiezo por lo que dijiste primero, lo de qué comparo cuando comparo. En el enfoque integral de intérprete de música nosotros dividimos el vínculo que el músico tiene con la obra en tres grandes aspectos: el técnico, el analítico y el emocional. Solo es comparable, y hasta por ahí, algunas cuestiones del aspecto técnico. Por ejemplo, lo que dijiste, ¿no? Esta nota está afinada o desafinada. Bueno, este desafinó 4 notas, este desafinó 25. Bueno, igual ahí hay toda una zona un poco difusa, pero bueno, digamos que sí. Esta persona se equivocó en 10 notas, este otro se equivocó en una. Ok. O sea, hay una pequeña parte de uno de los aspectos que uno podría establecer una tabla de posiciones. Ahora, el aspecto técnico es una herramienta para otra cosa, sobre todo para la vivencia musical del músico, la conexión emocional, la expresión de lo propio. O sea, el aspecto técnico es una herramienta para otra cosa. ¿Cómo comparo esta otra cosa? O sea, ¿cómo sé si un músico se conectó más o menos, si un músico expresó más o menos? ¿Cómo sé si un músico tiene una visión más o menos profunda de la obra? ¿Cómo lo sé? Y acá es donde me parece importante, porque cuando yo le propongo a mi alumno sentirse mejor o peor que su colega, que su compañero, solamente lo estoy poniendo a mirar la perspectiva técnica. O sea, casi que lo estoy distrayendo de lo más importante del músico, que es
bueno, conectar la experiencia personal del hacer música. ¿Se entiende? Y que eso no es lo comparable, justo, no es comparable. Exactamente. Porque como la música es experiencia personal, cuando yo le propongo a un alumno que se compare con su compañero, le estoy proponiendo que deje de buscar una experiencia personal. O sea, le estoy proponiendo que sea mejor o peor y que deje de buscar, o sea, que saque su atención de lo que es lo más fundamental en la música, que es una experiencia personal en el momento de tocar. Es casi un pedido como salirse de sí y Sí, distraerse con el otro, o algo así. Ya exactamente. deja de ser la experiencia íntima con el sonido, con la música, y es como ya a ver qué pasa. Y ahí también lo relacionamos con el miedo escénico, bueno, y todo tiene su punto de contacto. No, y además, perdóname, Caro, y además, digo, cuando le propongo esto a un alumno, y digo, y no se lo propongo una vez, ¿no? Digo, en la dinámica de mi vínculo con él, aparece siempre esta idea de una u otra manera. Claro, mi alumno termina yendo al escenario pensando lo que los demás van a pensar de él, o sea, termina yendo al escenario completamente distraído de su verdadero interés, que es conectarse y expresar algo con lo que está haciendo. Porque además estudia para eso, ¿no? Estudia para qué es, para ser mejor o peor, para que los demás piensen o no piensen tal cosa, y no para expresar lo que quiere expresar. Y esto que estamos hablando pasa mucho, digamos, es el conflicto cuando uno toma examen, ¿no? Y acá Uy, la claro. comparación empieza, ¿no? Oh, Porque, claro. bueno, le vas a poner un 9 a tal, un 7 a tal, un 4 a tal, ¿no? Porque, digamos, lo más fácil es, claro, como estamos diciendo, lo técnico, porque es lo cuantificable. Tal cual, Yo puedo decir, a ver, desafinó más menos, se equivocó en tal o cual nota o no. Eso es como lo fácil, digamos, de tal medir. cual, Pero acá tal cual. estamos hablando de cómo medís la experiencia del contacto con el sonido que tuvo ese músico. O sea, es casi imposible, diría yo. Y además está el tema del gusto personal incluso. Uno le puede gustar más la versión de un intérprete que la del otro. ¿Y cuál es mejor? Es que de hecho sucede en las mesas de exámenes, ¿no? Digo, somos tres profesores y cada uno piensa una cosa diferente del músico y del alumno que toca. Y digo, y no me parece mal. Digo, es así, porque finalmente yo puedo decir que a mí me gusta más un músico que otro, pero no puedo hablar de que este músico es mejor que otro. Y esto, claro, es todo un mundo y es muy difícil para los que somos músicos cambiar de mundo, o sea, salir del mundo de la tabla de posiciones, en donde siempre queremos ser primeros y muchas veces nos sentimos últimos, o sea, salir del mundo de la tabla de posiciones y entrar en el mundo de qué quiero yo decir con el concierto de Mozart. Muy difícil salir de un mundo y pasar al otro. Es Bueno, y de cambiar de hecho, paradigma. yo por lo menos... Dale, Agus. Sí, no, que recuerdo un poco en esas posiciones cuando yo empezaba a estudiar música, de que siempre vienen los mitos, ¿no? Fulanito es el mejor trompetista del mundo. Yo siempre me he creído que con Maurice André siempre era el número Sí, uno y tal todos cual, teníamos que ser Maurice André, ¿no? De hecho, tal teníamos que cual. tocar los conciertos con Maurice André y nunca podrías decir de que podías tocar de otra forma. Quiero contar una anécdota muy rápida y es que Ujú. estando yo ya de profesor en Córdoba, aquí en España, un gran trompetista, Benjamín Moreno, tocó el concierto de Haydn y entonces el segundo movimiento, la siciliana, en vez de hacerla tan romántica como siempre lo hace, tan lenta, que siempre se ha tocado súper lenta el segundo movimiento, él lo hizo una siciliana ligera y tuvo una gran crítica, mucha gente en contra y otras admiramos esa versión, porque siempre estábamos acostumbrados a que esto había que hacerlo así porque Maurice André tocaba así. Y no había otra forma de tocarlo, tenía que ser así, con este vibrato, con este tempo y demás, ¿no? Y es muy curioso como desde pequeño estás viendo un estatus de comparación de que este es el gran Siempre, trompetista universal, luego viene el segundo, el siempre. tercero, y tú aspiras a ser eso, no aspiras a tener tu color, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Es que cómo se presentan a los músicos, digo, ¿cómo se presenta a alguien que va a tocar? Bueno, como el que ha ganado tal concurso, tal oposición. Digo, siempre, siempre, siempre se está poniendo el foco ahí. Bueno, siempre, obviamente no, no digo, pero es muy impactante cuando uno empieza a escuchar y a ver y a pensar cómo los músicos nos nombramos, ¿no? Y cómo estamos todo el tiempo como comparándonos. Pero esto pasa, bueno, yo que he tocado mucho en orquesta,
en otro momento, digo, esto pasa cuando uno saca el instrumento y se pone a calentar. Uno saca el instrumento, se pone a calentar, está calentando, desafina y enseguida empieza a pensar lo que están pensando de uno. Pero está, digo, ni siquiera es un concierto, o sea, todo el tiempo, o me comparo con el que está al lado mío en el atril. Digo, la comparación está impregna, digamos, impregna todo el ambiente musical y explica muchísimo del miedo escénico, lamentablemente tan frecuente que sufren los músicos en los espacios de formación musical. De hecho, Esto de es la que no es comparación. solamente en el ambiente, Sí, dale, dale. en el ambiente musical, sí, Nosotros ensayamos cómo pisarnos. Quiero decirle a la gente que nos sí, escucha que también. Ahora vamos te toca ensayando. Dale, dale, Agustín, dale, dale. Vamos por orden. con Sí, Miguel. no, nada. Era eso, a lo mejor por el retorno o lo que sea. Claro. Que no, es que estoy pensando eso, que es que realmente vivimos siempre en un ambiente de comparación, desde pequeñitos, siempre. Y cuando llegamos luego ya se llama estudios musicales, se llama otra cosa, la comparación siempre está latente. Siempre, siempre tiene que haber un ranking, siempre estamos acostumbrados a eso y salirnos de eso es muy complicado. Y un Sí. docente, el cambiar y poco a poco ir cambiándose esa perspectiva para poder ver al otro, intentando no buscar tanto una comparación, muy, 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 muy complicado, pero sobre todo muy necesario. Bueno, es complicado porque cuando el docente compara, digo, me voy a poner en primera persona, cuando los docentes comparamos, solo comparamos en cuestiones técnicas o en cuestiones de méritos en la carrera. Y si uno empieza a trabajar con uno mismo como docente para impedirse la comparación, ¿se entiende? O sea, para no comparar a mi alumno y entonces dejar de compararlo en las dos cuestiones donde se puede comparar, que es en cuestiones técnicas o en cuestiones de la carrera, y uno se limita en eso, uno empieza a darse cuenta que no tiene mucho más que decir a veces en la clase. O sea, uno se empieza a dar cuenta que como docente, si no digo demasiadas cosas a nivel técnico, ¿qué digo? Si no empiezo a hablar de la carrera, del concurso, de mi alumno X que entró en tal orquesta, ¿de qué hablo? ¿Cuánto sé yo como docente de la obra que estoy enseñando si le saco la técnica? Esto es todo un tema para los que somos docentes y los que son docentes de instrumento. ¿Cuánto yo puedo hablar de la obra? ¿Cuánto puedo ayudar a mi alumno realmente a vincularse con la obra? Porque para ayudar a mi alumno a vincularse con la obra, primero que yo tengo que saber vincularme con la obra. Pero no solamente yo vincularme, sino yo saber cuáles son los mecanismos que como docente, que como músico tengo para vincularme, para después poder enseñar estos mecanismos. Ahora, si yo no me vinculo con la obra o me vinculo intuitivamente, ¿cómo hago para ayudar a mi alumno a esa vinculación? Yo como docente, ¿sé la obra que estoy enseñando? Más allá de los recursos técnicos, que evidentemente si soy docente de instrumento de determinado nivel ya los tengo. ¿Sé la obra que estoy enseñando? Esto es todo un mundo. Muchas veces la comparación de distintas maneras, las distintas comparaciones que hacemos los docentes, ocupan el espacio que está vacío en mi relación con la obra que estoy enseñando. Y esto lo sufre el alumno. Otra vez vuelve a ser una distracción, porque si Obviamente, no, ¿qué hacemos? obviamente. Algo de esto. Estaba pensando el tema de la referencia, ¿no? Y, bueno, obviamente dentro de la comparación. O sea, si yo no tengo una referencia, ¿no? Estoy pensando, bueno, me quedo sola. ¿Y Ujú, ahora qué hago? ¿No? O ujú, sea, quiero decir, de algún modo cuando nos podemos comparar y esto de la tabla de posiciones o lo que yo también llamo bandos, ¿no? Bueno, acá dice bando de los buenos, de los malos. ujú. De los Eh, grandes, de los chicos. sí, de todos Sí, sí. colores, por lo Ujú. menos estoy en un lugar y Tal puedo cual. nombrarlo, porque Muy si bien, yo muy no bien. pertenezco a ningún bando, si yo no Muy soy bien. ni mala ni buena ni lo que sea, Muy ¿quién bien. soy? Entonces Muy ahí nos bien. adentramos en la cuestión más filosófica de incluso las interpretaciones. Ah, no tengo que tocarlo como Marta Argerich, y entonces ¿cómo lo tengo que tocar? Tal Y voy cual. buscando, y voy buscando. Bueno, está todo esto, ¿no? Como Bueno, a mi esto lo llamo. angustia en un punto, ¿no? Mi Bueno, angustia es saber que no tengo referente, entonces, ¿no? es que justamente, digamos, lo que en otro nivel estamos hablando acá con las comparaciones, con los bandos, con si soy bueno o malo
pertenezco al grupo de los grandes músicos, de los pequeños músicos, de los buenos, de los malos. Digo, lo que estamos hablando finalmente acá es de cuán adulto puedo ser, porque ¿qué pasa con la comparación? La comparación me da un nombre. Soy bueno, soy malo, soy el quinto, soy el 20º, soy el primero, soy el mejor, soy el peor. La comparación me da un nombre. Y este nombre, por supuesto que me angustia porque me siento menos que el otro, o me angustia porque me siento más que el otro, pero lo puedo perder. O sea, por supuesto que me angustia, pero es un nombre. Sé a quién pertenezco, sé a qué familia pertenezco a la familia de los grandes músicos, o pertenezco a la familia de los peores músicos, pero pertenezco a una familia, ¿no? O sea, me angustia y me angustia y me tranquiliza a la vez. La adultez es mucho más compleja. En la adultez, sí, uno pertenece, pero en realidad uno es uno. Digo, no hay otro por encima que vaya a nombrarme, no hay otro que me vaya a poner un parámetro. Yo sé si me conecté o no y cuánto. Yo sé si realmente entiendo lo que estoy tocando o no. No hay nadie que va a venir a ponerme una nota. O sea, la adultez tiene esta complejidad que el otro no me viene a nombrar. Cuando uno no es adulto y va al examen y saca un 10, se llama 10, está entre los mejores. O si saca un 2, se llama 2, está entre los peores. El otro me nombró. Cuando yo trabajo para vincularme con Bach, nadie viene en mi nombre. Me vinculé o no me vinculé, lo que conseguí conectar, lo conseguí conectar, y lo que no conseguí conectar, no conseguí conectar, y terminó. No tengo un nombre seguro para siempre. O sea, la música es una situación, es una actividad de ahora, presente, o me conecté o no, y se acabó. Y esto es difícil de soportar en un punto. Están llegando mensajes, ¿no? Pero yo no los veo. Veo algunas, veo palabritas, pero se me borra después cuando va para arriba. Sí. Si alguien los ve completo y los Sí. quiere leer, acá estamos. Dale. Que nos No, encantan sí, nos encantan los mensajes cuando nos mandan mensajes. Tenemos algunas preguntas que nos llegaron, pero además nos encantan los mensajes en vivo, los que van mandando ahora. Dale, Caro. Leo, que tengo los anteojos y todo. Muy bien. Eh, el miedo escénico es un problema, dice, ay, no sé, Ismael, ¿no? El miedo escénico es un problema que se ve en el escenario, pero que no tiene que ver con la música. El miedo escénico tiene que ver con la persona y con cómo la persona está situada en el mundo. Ujú. Me parece que me está citando, o si no, estoy Mau, completamente. Mau, dice Mau al O me está final. citando o estoy completamente de acuerdo con el que puso esto. Sí, el Sí, medio escénico supongo que no te es están un. citando. A ver, el medio escénico no es un problema. A ver, es un problema que tiene tres patas. Primero, no es un problema. El medio escénico es una sensación displacentera que tiene tres patas. De las tres patas, solo una es realmente musical. La que tiene que ver con la conexión con la obra. Las otras dos son mucho más, bueno, una es psicológica completamente, o sea, tiene que ver con la historia del sujeto y con su manera de vincularse, y la otra tiene que ver, es mucho más filosófica, tiene que ver con no saber para qué estoy tocando. Pero la única que es realmente musical, o sea, que tiene que ver con la obra, es la cuestión de la interpretación. Y ahí, y entre las tres patas, digo, o la mesa está firme o se nos mueve todo, tal cual. Quiero agregar algo, perdón, porque justo me acordé y Dale, salí dale. en una clase en la semana de medio escénico con el tema de la comparación, Sí, ¿no? Esto incluso de cuando uno dice, yo tengo miedo escénico, entonces ya tenemos el cartel y están los que no tienen miedo escénico. O tal sea, cual. otra vez tenemos los dos bandos. Digo, Obvio, por eso obvio. siempre pongo en duda, ¿no? Porque para nuestra definición, el miedo escénico no es solamente, pasa por el tema de la bajón de rendimiento, ¿no? Técnico, sino también por el acto de no poder contactar o no poder disfrutar, ¿no? Yo puedo no temblar nada Tal y no cual. estar disfrutando de la obra. Entonces yo No, me no, claro. pregunto, por supuesto que hay un montón de músicos que no manifiestan ningún síntoma fisiológico, digamos, ¿no? Al momento de tocar frente a otros, pero digo, ¿quién puede decir que se contactó al 100% todas las veces que tocó en su Jamás. vida? Por lo cual, dentro de nuestra definición, bueno, sí, hoy no disfruté demasiado. Bueno, entra también dentro de lo que llamamos medio escénico. Entonces, ni siquiera podemos pegarnos el cartel de tengo como si fuera
una enfermedad, ¿no? Los que tenemos miedo escénico, los que no tenemos, y ahí ya nos separamos de nuevo, ¿no? Ujú. Sí, sí. Bueno, esto había salido en una clase de No, no, por música. supuesto, es que todo cartel que me quiero pegar fijo, digo, hasta el nombre se puede cambiar. O sea, es que es esta la cuestión. Digo, todo lo que pretendamos fijo es tratar de encontrar un padre y una madre. Aunque sea un cartel fijo que nos angustie, nos da la tranquilidad de tener un padre y una madre. Y el problema en la adultez, el problema y la solución en la adultez es que no hay más papá y mamá. Siempre me acuerdo, ¿no? Ya si lo conté, seguro que lo conté, les pido disculpas y me avisan, ¿sí? Mi alumno que fue y dirigió, creo que vos estabas, Vich, en la orquesta, que fue y dirigió, y después de dirigir la pasó muy bien, no era alumno de dirección, la pasó muy bien, disfrutó un montón y qué sé yo, estábamos trabajando mucho, todas estas cosas, y después nos contó cómo terminó el concierto, que dice, no, terminé el concierto y estaba muy contento, estaba en el camarín, me saludaron, después la gente se fue yendo, se fueron yendo los músicos, se fue yendo todo, agarré mi mochila, fui, me tomé el tren, llegué a mi casa, dice, yo vivo solo, me cociné un poco de arroz con un poco de pollo y me dormí. Y sí, y yo le decía, y sí, ¿qué más pensabas que iba a pasar? Porque digo, ¿estamos buscando qué? O sea, cuando hacemos música estamos buscando qué. Estamos buscando, por un lado, la sensación de excitación tan grande que nos impide vivir el hecho musical. El hecho musical es un hecho íntimo y pequeño. El hecho musical es el contacto de un niño que juega. No es ser el mejor del mundo. El hecho musical es pequeño. O lo tengo o no lo tengo. Aunque todos me aplaudan. Si no lo tuve, no lo tuve. Podré disfrutar los aplausos, pero el hecho musical es otra cosa. Y a veces estamos tan desesperados buscando la salvación de no sé qué, que nos perdemos el hecho musical. Y a veces enseñamos también eso a nuestros alumnos. Ahora no sé si hablar, porque No siento que sé, bueno, hablo hablemos. Sonia. Porque además teníamos preguntas, ¿o no? Sí, Teníamos preguntas que habían llegado, ¿no? Dale, sí, yo leí Vichy. una pregunta de Sandra nos había puesto la pregunta de si hay una comparación positiva que estimule el crecimiento o si siempre la comparación es algo disfuncional. Porque Wow. también yo me pregunto si existe la no comparación. Sí, existe la no comparación. A ver, existe la no comparación en el sentido de que sí, bueno, todos comparamos, sí, sí, pero bueno, uno puede no darle importancia. Digo, yo creo que, a ver, no es que cuando me descubro comparando me tengo que aplazar a mí mismo y tengo que decir qué desastre que soy, estoy comparando, por supuesto. Sí, somos humanos, comparamos. Sí, sí, obvio. Solo que creo que no nos tenemos que tomar en serio. O sea, yo no digo que no tengamos la opinión de qué músico es mejor o peor. Porque todos tenemos esa opinión. O de qué jugador de fútbol es mejor o peor. O de qué cocinero es mejor o peor. Todos tenemos tabla de posiciones. Lo que digo es que la tabla de posiciones habla de quien arma la tabla de posiciones, no del músico. A mí me gusta más Barenboim que, no sé, que Sato. Sí, me gusta más Barenboim que Sato. Ahora eso habla de mí, no habla ni de Barenboim ni de Sato. O sea, a cada uno le gusta más a alguien que otro. Y está muy bien, es humano y es lógico y está bien. Ahora, pensar que eso habla del otro, ahí es cuando queremos nombrar. Y también al revés, cuando nosotros queremos que el otro piense que somos mejor que, queremos ser nombrados. O sea, buscamos padres. Y cuando buscamos padres se acabó la música. Bueno, ¿qué Bien. más? Dale, No, y cara. Sandra, esto, ¿no? Que lo de si era funcional o disfuncional. No, si hay una Eh, comparación positiva o no. Yo nunca comparo cuando doy clase. O si comparo, me equivoqué. Perdón, pido perdón. Sí, si comparo pido perdón. Digo, no, o sea, ¿cuándo sería bueno para un alumno? No sé.
para mí es distractivo la comparación. Y si me comparo conmigo misma en el pasado, Bueno, pero si me o en comparo el conmigo mismo en el proceso, pasado, siempre estoy mejor que en el pasado. en el proceso, digamos. Siempre soy mejor que en el pasado. A ver, cuando uno se compara uno con uno mismo, siempre es mejor que en el pasado y siempre es peor que el ideal. Siempre es así. Ujú. Entonces siempre tengo que estar contento conmigo mismo, entendiendo de dónde vengo, y siempre tengo que cuestionar esa idea loca de que el ideal es mejor que yo. ¿Se entiende? Sí, si querés, sí. Yo creo que es todo un ejercicio, renunciar paulatinamente a la comparación es todo un ejercicio. Todo un ejercicio. Soportar la no Sí, bien. comparación. Había una pregunta de Jaime, de aquí de Madrid, que decía, entonces, ¿cómo decís que la Filarmónica de Berlín no es mejor que la formación de la orquesta de mi pueblo? No es mejor, ni peor, no es comparable. El ¿Cómo gusto va, personal. cómo Messi es mejor que yo jugando al fútbol? Esta es una discusión, ustedes no me ven a mí jugando al fútbol, entiendo. Esta es una discusión que he tenido con un paciente y la hemos sostenido durante años y la seguimos sosteniendo, ¿no? Messi, ¿es mejor que un jugador de, no sé, de primera B de Argentina? Cualquiera. Pérez, ¿es mejor? Bueno, a la gran mayoría le gusta más Messi, sí. ¿Eso habla de Messi o habla de la mayoría? Habla también de los ¿Se entiende? resultados, ¿no? De los resultados puede hablar. Messi, lo que sí se puede decir es que Messi ganó más títulos, quizás. Eso sí se puede decir. Eso sí es Tiene más habilidad. cuantitativamente. ¿Cómo sabes que tiene más habilidad? ¿Cómo se mide la habilidad? La técnica, de nuevo. Pero además, ¿cómo haces? Bueno, a ver, lo pones a esquivar jugadores. Este esquivó 6, el otro esquivó 1. Bueno, en esta prueba que hicimos, sí, el que esquivó 6 es mejor. A mí también me gusta más Messi que el jugador de primera vez. Lo que digo es que a mí me gusta más, no que él es mejor. Es, es, es un punto muy complejo esto. O Sí, sea, a sí, sí, mí sí, me sí. gusta más. Eso habla de mí. Cuando uno compara A con B, no está hablando ni de A ni de B, está hablando del gusto de uno con respecto a A y B. Es el gusto personal versus la universalidad de la opinión, ¿no? Es que es el nombre que nos dieron los padres. Yo no me llamo Mauricio, a mí me han llamado Mauricio. Es el nombre que mis padres quisieron para mí. Yo lo asumo con alegría, pero evidentemente mi identidad no se reduce a ser Mauricio. El nombre me lo pusieron, no corresponde a mi identidad. Lo puedo tomar con alegría, pero no corresponde a, no nací nombrado, me nombraron otros. Mm. Y eso me Hay recuerda una. también la comparación de la familia y la clase, ¿no? Cuando en mi familia me dicen que yo soy el más listo de los hermanos y en la clase me dicen, mira, el mejor alumno de la clase. Todo lo que supone ese Lo peso mismo, durante tal la cual. trayectoria. O sea, es un peso enorme, porque a lo mejor no te puedes permitir el fallo, tienes que estar siempre perfecto, tienes que estar siempre manteniendo ese estatus. Y No, ojo también te, que la comparación no es. perdón. Sí, no, Dale, que dale, eso, que la Agustín, comparación dale. nunca es. No tiene por qué ser siempre hacia abajo, sino el que está arriba, el que lo ponen arriba, el que se separa del de abajo. A ver, en la comparación, cuando hay dos que se comparan, los dos que se comparan son pares, son alumnos de la misma clase, son músicos, o sea, corresponden a un esquema de paridad y la comparación destruye la paridad. Vos sos mejor que este, lo deja a cada uno sin hermano. Juan, el alumno Juan, es mejor que el alumno Pedro, hace que Juan y Pedro, que eran hermanos en el ser alumno, dejen de serlo. Y entonces ambos sufren. Juan sufre porque se perdió a su hermano Pedro y se siente menos que Pedro, y Pedro sufre porque se perdió a su hermano Juan y se siente más que Juan. Por supuesto, el que está por encima muchas veces percibe menos que sufre, pero sufre lo mismo, porque no puede estar en donde le corresponde estar, que es en el lugar de paridad de su hermano.
Paridad no quiere decir igualdad, no somos iguales. Cada uno tiene algo mejor y cada uno tiene algo que sabe más y algo que sabe menos que su hermano. Este es el verdadero movimiento de la hermandad. Si yo tomo dos músicos, quizás puedo ayudar a que uno de ellos aprenda del otro lo que le cuesta más. Y ahí ganamos todos, ahí ya no hay mejores y peores, ahí todos tenemos zonas más desarrolladas y zonas menos desarrolladas. Y todos podemos aprender y enseñar al otro. Esto es una idea de comunidad musical, o si quieren de comunidad humana, que a mí me interesa mucho porque es muy triste muchas veces ver cómo músicos se miran con resquemor, cuando en realidad somos músicos. Estamos haciendo música. Vos le podés enseñar a Messi y Messi te puede enseñar a vos, Mauricio. Yo le puedo enseñar a Messi, obvio. No le enseñaré a gambetear, por supuesto, pero por supuesto que le puedo enseñar a Messi. Quiero saber si es una pregunta, bueno, nos están escribiendo por eso. Dale. Lo leo, ahí Ismael, estás Sí. escribiendo. A ver, lo que es muy cierto es que muchas veces el público no ayuda, la indiferencia algunas veces te llega a mover de tu sitio. Yo soy músico que toca en restaurantes y veo una indiferencia muy marcada. Y después dice esto, que el maestro Mau, porque sos Mau, me ha dado Bueno, herramientas muy buenas para no irme abajo. Bueno, me alegro. Ismael, que Ismael. si no me equivoco, Ismael o es de México o es de Colombia, si no estoy Mendoza. equivocado, de Mendoza. Entonces me confundí eso, pero Ismael Mendoza, ¿eh? No, entonces no Ismael sé, Mendoza, Ismael. por eso, no sé si es el Ismael que yo me acuerdo que era o mexicano o colombiano, bueno, ya nos contará, o quizás es otro Ismael, puede ser. Lo que pasa es que acá, digo, la adultez tiene que ver con yo construir los espacios para yo poder hacer la música que quiero. ¿Es fácil? No, es súper difícil. Es súper difícil, es súper difícil, es súper difícil. Pero bueno, la adultez tiene que ver con eso, con cómo yo voy construyendo mi vida profesional, mi vida musical, para poder tocar con quien quiero tocar, tocar en los ambientes en donde me siento cómodo para tocar, con la gente con la que me... Digo, yo traigo siempre la idea que, porque a mí me sirve, ¿no? De, bueno, viste, tengo un terreno y quiero armar un jardín. Bueno, elegir qué va en cada lugar, trabajar para que lo que quiero que vaya florezca, o quizás no va acá, va en la otra punta, porque acá no le da el sol, no sé qué, o sea, es todo un trabajo artesanal, pero no menor, digo, artesanal profundo que tenemos que hacer los músicos para armar nuestra vida musical como nos gusta. Esto también es un problema en nuestra profesión, porque los músicos creemos que cuando terminamos el conservatorio, con eso ya alcanza para trabajar. No, no, no. Armar un plan profesional, un proyecto profesional, es un camino aparte, además de lo que tengo que aprender. ¿Cómo voy desarrollándome como músico? Bueno, tiene que ver con decisiones personales y tiene que ver con asumir yo como adulto qué es lo que yo quiero hacer como músico. Hemos hablado alguna vez del proyecto personal, profesional musical, volveremos a hablar seguramente. ¿Teníamos más preguntas? Bueno, y nos queda creo que para uno, ¿no? Porque ya Sí, estamos porque casi, ya son menos 20. ya estamos casi No cerrando. sé, Sí. Agus o Biche, ¿tienen preguntas ahí? Sí, a ver, para. Una pregunta, pero muy parecida también a lo del tema de la Filarmónica de Berlín, hablando sobre sinfonías, ¿no? Que también decía, bueno, comparar la segunda sinfonía de Mahler con la canción de moda del verano, o sea, diciendo eso, ¿no? Que cómo no podamos compararlo igual, ¿no? No se puede comparar. Yo, por ejemplo, no puedo escuchar reggaetón. Y siempre me toca el taxi con el reggaetón, siempre me Haces toca lo bien, mismo, haces bien. ¿no? Yo no puedo, pero esto no habla del reggaetón, esto habla de mí. A mí no me gusta el reggaetón. Pero de ahí no puedo decir que perdónenme los músicos académicos, como soy yo, ¿no? No puedo decir que la cuarta de Brahms, que es una de mis sinfonías favoritas, es mejor que el reggaetón. No lo puedo decir. Sí puedo decir que yo escucho la cuarta de Brahms. Es un lugar, digo, cuando aspiro a la verdad, me pierdo mi verdad.
Cuando yo aspiro a tratar de demostrar que la cuarta de Brahms es mejor que el reggaetón, me pierdo mi propia verdad. Porque claro, si yo creo que hay una verdad, después cuando voy a tocar, me siento sometido a esa verdad. Entonces me pierdo la propia, me pierdo mi versión de la obra que toco, porque estoy tratando de reproducir la versión que me dijeron que era. O sea, es súper complejo el tema de la verdad y la propia verdad. Bueno, nos quedó para otra charla. Bueno, me parece que tenemos que cerrar, Complejo, ¿no? complejo, sí. Súper complejo, Hay que súper entenderlo. complejo. Súper complejo. Muy complejo. Y los que vivimos Bueno. en el ambiente muy académico, Sí. más complejo todavía. Llega un punto que es muy, muy, muy complejo. Cuando tienes que poner un número cada 3 o 4 meses y ese número tiene que hablar del De nada. alumno cuando realmente te vas procesando Nada. de que No realmente habla de nada. habla más del que pone la nota que no del alumno. Siempre. Es que siempre habla del que pone la nota. Siempre. Complejo. Nunca habla del alumno. Lo que pasa es que los maestros también tenemos que renunciar a ese poder de nombrar. Los maestros tenemos que hacer todo un trabajo de mucha humildad y aunque tengamos que poner la nota, a veces tenemos que poner una nota si trabajamos en una institución, pero renunciar al poder de nombrar al alumno. O sea, trabajar con el alumno para que el alumno entienda que mi nota sobre él solo expresa mi opinión, no importa mucho. No importa, mi opinión sobre él, no importa. Importa cuánto yo puedo darle en función de cuánto él pueda conectar. Pero bueno, claro, todo esto es para seguir pensándolo. Bueno, nos vamos y vamos a invitar a la gente que quiera acercarse a la formación en interpretación emocional, que todavía puede hacerlo en agosto, y si no, ya tendrá que esperar hasta marzo. Y tenemos, ¿qué más? Grupos de miedo escénico. Grupos de miedo escénico, que son 4. Era Elisa, que la tienen los lunes. Uy, ya me olvidé. En un momento sabía todos los horarios. Ya me los Bueno, olvidé. Elisa, Sandra, Caro, Elisa, vos tenés, Sandra, ¿no? Liche y yo. Sí. Biche, vos. Bueno, Eso. Elisa, perdón, vamos a hacer una denuncia, una denuncia en vivo. Elisa no la hemos tenido aquí todavía, ¿no? No. En Sintonizando. Pero Bueno, va a estar, sí, ya está ahí. no. Estará y vendrá Esa- con Elisa nos esa- fuerza. está viendo, nos Lo está que pasa es viendo. que los está viendo Elisa, que está de vacaciones y está disfrutando de las vacaciones mientras estamos acá haciendo Sintonizando. Bueno, la esperamos a Elisa prontito. Yo también. Bueno, y tenemos también clases individuales de miedo escénico para aquellos músicos que quieran trabajar su temor. Cuando decimos temor es mucho más amplio que el temor, ¿eh? En septiembre, ahí dice Elisa, en septiembre estará bueno. Puede ser una sensación displacentera que no me parezca temor, pero puede ser desgano, puede ser falta de motivación en el estudio, puede ser hastío, estar harto del ambiente musical. Todo lo que tenga que ver con mi ser músico lo podemos trabajar, tanto grupalmente como individualmente en sintonía. Así que quienes deseen dar un pasito más, nos mandan un mail al mail que está ahí, sintonía.email@gmail.com, y ahí Mariela les contesta y les comenta cómo seguimos, ¿sí? Bueno, nos despedimos, ¿no? Una palabrita para cerrar, Agustín. Complejidad. Muy bien. ¿Viche? Profundidad. Bien. ¿Y Caro? Adultez. Bueno, y gracias a todos los que nos acompañan y gracias a ustedes, querido equipo. Les mando muchos abrazos, pásenla lindo, nos vemos Chao, prontito. chao. Chau, Nos chau. vemos. Chao. Hasta luego.